Mi teléfono vibró exactamente a las 6:43 de la tarde del 1 de diciembre. Un mensaje de mi padre lo cambió todo. Este año, solo la familia de Parker. Seremos pequeños. 8 palabras. Solo 8 palabras casuales e irreflexivas que desgarraron 2 décadas de heridas. Miré la pantalla, el horizonte de Manhattan brillando fríamente fuera de mi ventana, mientras el dolor familiar se extendía por mi pecho. Una vez más, fui la última. La extra. La hija que nunca estuvo a la altura. No supliqué. No discutí. Simplemente respondí, entendido. Pero en mi interior, algo se quebró, no en señal de derrota, sino de desafío. ¿Alguna vez has recibido un mensaje que confirmó tu peor miedo? Ese momento en el que finalmente aceptas que, sin importar lo que logres, algunas personas nunca verán tu valor. Cuando dejé el teléfono sobre la encimera de mármol de mi ático, tomé una decisión. Esta Navidad sería diferente. Mi familia no tenía ni idea de que, mientras ellos se dedicaban a adorar a mi hermano Parker, yo había construido un imperio en silencio. Ni idea de que la chica a la que habían despedido había comprado una finca de 20 hectáreas en el Valle del Hudson valorada en $5 millones. Un santuario que yo había creado lejos de su juicio, donde no tenía que rendirle cuentas a nadie. Y este año, abriría sus puertas a todos los demás que habían sido marginados, a todos los que se habían sentido pequeños a la sombra del niño dorado. ¿Qué pasa cuando la persona a la que has dedicado toda tu vida a complacer finalmente te presiona demasiado? ¿Cuándo el perdón se convierte en autodestrucción? ¿Perdonarías a alguien que solo ve tu valor cuando se enfrenta a pruebas irrefutables? ¿O finalmente construirías tu propia mesa, una donde todos los que realmente te valoran tengan un lugar? Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia familia, si alguna vez te ha traicionado a alguien en quien confiabas completamente o si te has preguntado si la sangre realmente es más espesa que el agua, esta historia puede resultarte demasiado familiar. Dale me gusta y suscríbete para acompañarme en este viaje de desamor y triunfo, y comenta a continuación si alguna vez tuviste que crear tu propia definición de familia cuando la familia en la que naciste te falló. Ahora, déjame contarte cómo empezó todo. Crecí a la sombra de la perfección. Desde mis primeros recuerdos, nuestra casa de piedra rojiza en el Upper East Side resonaba con elogios para mi hermano y correcciones silenciosas para mí. Parker Finch era el niño mimado, guapo, atlético, encantador con esa naturalidad que abre las puertas sin llamar. Yo era simplemente Arlo, la hermana menor con la expresión demasiado seria y habilidades sociales torpes. Mi padre, Richard Finch, era socio principal de uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Nueva York. Mi madre, Eleanor, era una exdebutante que ahora organizaba galas benéficas y formaba parte de las juntas directivas de museos. Tenían a su hijo. Su orgullo, su legado, y luego, casi como una ocurrencia tardía, me tuvieron a mí. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermano? Se convirtió en la banda sonora de mi infancia, sonando una y otra vez en las cenas familiares, las reuniones sociales y las tardes tranquilas en casa. No siempre lo decía en voz alta, pero estaba presente en cada comparación, cada suspiro, cada leve movimiento de cabeza de mi madre cuando no cumplía con sus expectativas tácitas. Parker aprendió a lanzar una espiral perfecta a los 7 años. Yo construí una computadora con piezas desechadas a los 8. ¿Adivina qué logro llegó a la conversación familiar? Parker va a ser un mariscal de campo estrella, anunciaba mi padre a los invitados a la cena, dándole una palmada en el hombro a mi hermano. Consiguió su primer trofeo de MVP la semana pasada. Mi madre asentía, sus pendientes de diamantes reflejaban la luz. Lo heredó de Richard. Todos esos genes atléticos. Mientras tanto, me sentaba en silencio, moviendo la comida de un lado a otro en mi plato, invisible a menos que cometiera un error. El día que derramé jugo de uva sobre el mantel blanco durante una de las cenas de mi madre sigue grabado en mi memoria. Por eso no podemos tener cosas bonitas a tu alrededor, Arlo, susurró, llevándome a la cocina. ¿Por qué no puedes tener cuidado como Parker? Mi hermano no era perfecto, claro. Se saltó el toque de queda, chocó el coche de nuestro padre y una vez lo pillaron bebiendo en un evento escolar. Pero cada transgresión era respondida con suspiros indulgentes y frases como los chicos son chicos o solo está probando los límites. Cuando me castigaron por corregir a mi profesor de física por un error de cálculo, mi padre me sermoneó durante 1 hora sobre el respeto a la autoridad. ¿Por qué siempre tienes que ser difícil?, preguntó, frotándose las sienes como si le diera dolor de cabeza solo por existir.
La Navidad siempre fue el recordatorio más doloroso de mi lugar en la jerarquía familiar. El año en que cumplí 13 años destaca con especial claridad. Nuestra sala relucía con decoraciones profesionales. Mi madre jamás dejaría algo tan importante como la decoración navideña al azar. El árbol de 3,5 metros rebosaba adornos antiguos y luces centelleantes, con paquetes envueltos en papeles a juego apilados debajo. Parker recibió una MacBook Pro nueva, ropa de diseñador y la consola de juegos más reciente. Cuando me tocó a mí, abrí una tarjeta de regalo genérica y un suéter de un color que nunca usé. No sabíamos que te gustaría, dijo mi madre con un gesto de desdén. Siempre estás en tu propio mundo. Esa noche, me retiré a mi habitación y lloré sobre mi almohada, preguntándome qué me pasaba. ¿Por qué no me veían? ¿Por qué no era suficiente? El superintendente del edificio, el señor Rodríguez, se convirtió en mi inesperada salvación. Una tarde, cuando me pilló trasteando con una radio rota en la sala de mantenimiento, en lugar de regañarme, me acercó un taburete. «Tienes buenas manos», dijo, mientras me veía reconectar un cable. «Y además, eres inteligente». Desde ese día, la sala de mantenimiento se convirtió en mi santuario. El señor Rodríguez me dejó usar sus herramientas, me enseñó ingeniería eléctrica básica y, lo más importante, me trató como si mi curiosidad fuera una ventaja, no una molestia. «Mi hija estudia informática en el MIT», me dijo un día. «Me recuerda a ti, siempre preguntando cómo funcionan las cosas». Por primera vez, sentí un atisbo de posibilidad. Si la hija del señor Rodríguez pudo escapar y salir adelante, tal vez yo también. La preparatoria amplificó los contrastes entre Parker y yo. Él era el rey del baile, el mariscal de campo y el presidente de la clase. Yo era la chica callada que dominaba las ferias de ciencias y los concursos de matemáticas, pero permanecía prácticamente invisible en la jerarquía social. Cuando Parker llevó al equipo de fútbol americano a un campeonato estatal, mis padres organizaron una fiesta extravagante en casa. Compañeros de equipo, animadoras y la mitad de la escuela llenaron la sala. Mi madre sonreía radiante mientras servía los aperitivos. Mi padre era el centro de atención contando historias de la destreza atlética de Parker desde su infancia. 2 semanas después, gané el concurso estatal de ciencias con un programa que detectaba vulnerabilidades de seguridad tempranas en sitios web. Mi padre miró el trofeo y dijo, «Qué bien, cariño. Intenta no trasnochar con esas cosas en la computadora. No es sano». El patrón continuó durante nuestra adolescencia. Los logros de Parker eran acontecimientos familiares, los míos, notas al pie, si acaso se mencionaban. El punto de quiebre llegó cuando recibí mi carta de aceptación en la Universidad de Cornell, con una beca completa para su programa de informática. Me temblaban las manos al abrir el sobre en la cocina. Por primera vez, tenía una prueba de mi valía, una prueba tangible de que alguien veía potencial en mí. «Mamá, papá», grité con la voz temblorosa de emoción. «Me aceptaron. Beca completa». Mi madre levantó la vista de su agenda social y me dedicó una sonrisa distraída. «Qué bien, cariño». Mi padre frunció el ceño por encima de sus gafas de lectura. «¿Al norte del estado? Eso está muy lejos». Parker se quedó en la ciudad, en Columbia. Mucho más práctico. «Es uno de los mejores programas de informática del país», expliqué con desesperación en la voz. «Y lo están pagando todo». «Bueno», suspiró mi madre, «supongo que sí, si es lo que quieres. Aunque no sé por qué insistes en esos temas técnicos. No es que tengan el mejor ambiente social». En ese momento, de pie en nuestra reluciente cocina con la carta de aceptación en la mano, finalmente comprendí una cruda verdad: mis logros nunca serían suficientes. Podría descubrir la cura del cáncer, y me preguntarían por qué no había considerado estudiar medicina como Parker. Cornell se convirtió en mi escape. Empaqué más que ropa en esas maletas. Empaqué mi determinación de demostrarles que estaban equivocados, de construir algo que no pudieran descartar. El camino no fue fácil. Mientras Parker vivía en un apartamento de lujo pagado por nuestros padres, con servicio de limpieza semanal y una paga mensual que superaba el salario de la mayoría, yo sobrevivía con mi beca y trabajos a tiempo parcial. Había noches que dormía en el suelo del laboratorio de informática, con la mochila como almohada, demasiado agotada para volver a mi pequeño dormitorio. Comí ramen durante semanas, calculando cada gasto al detalle.
Pero esas luchas forjaron algo en mí, una resiliencia y una determinación que más tarde definirían mi vida. En el ambiente estéril del código y los algoritmos, encontré claridad. A diferencia de la dinámica familiar, la programación tenía lógica. Cada problema tenía una solución. La entrada determinaba el resultado. El esfuerzo daba resultados. Cuando llamé a casa durante mi primer semestre, emocionaba por compartir detalles sobre un proyecto que había recibido elogios de un profesor notoriamente difícil, mi madre me interrumpió a mitad de la oración. «Qué bien, querida, pero ¿sabías lo de Parker? Lo han seleccionado para unas prácticas en Cravat. Tu padre tuvo que usar sus influencias, claro, pero reconocieron su potencial de inmediato. Dejé de llamarlos después de eso. Dejé de buscar su aprobación. Dejé de esperar que cambiaran. En cambio, canalicé toda mi energía en mi trabajo. No solo quería triunfar, necesitaba sobresalir, construir algo innegable. Algo que no pudieran minimizar ni redirigir a una conversación sobre Parker. Al graduarme, había creado 3 aplicaciones de seguridad diferentes, una de las cuales había sido adquirida por una empresa tecnológica de tamaño mediano. El cheque no me cambió la vida, pero fue suficiente para alquilar un pequeño estudio en Bushwick y concentrarme en construir lo que se convertiría en mi primera empresa real. No invité a mis padres a la graduación. Me enviaron una tarjeta genérica con un cheque modesto, menos de lo que gastaron en las festividades del fin de semana de graduación de Parker, que incluyeron el alquiler de un restaurante entero para sus amigos. La tarjeta estaba firmada con cariño, mamá y papá, pero el mensaje interior era un sentimentalismo masivo sin una sola nota personal. Enmarqué mi diploma yo misma y lo colgué en mi nuevo apartamento, un espacio que era completamente mío. Pequeño, con pocos muebles, pero libre de los constantes recordatorios de mi incompetencia. Por primera vez en mi vida, podía respirar sin sentir el peso de la comparación oprimiéndome el pecho. No sabía que la peor traición estaba por venir, no por parte de mi familia, sino por parte de la única persona que finalmente me hizo sentir visto. Fundé mi empresa a los 24 años, programando en ese pequeño estudio de Bushwick entre turnos de camarero en un restaurante de lujo de Manhattan. Mi primer producto fue un algoritmo de seguridad que protegía las transacciones financieras al reconocer patrones inusuales en tiempo real. Al principio, nadie creía en una joven sin contactos ni respaldo. Presenté mi proyecto a docenas de inversores, la mayoría de los cuales apenas levantaron la vista de sus teléfonos durante mis presentaciones. Un inversor de riesgo particularmente memorable me interrumpió después de 3 diapositivas. «Cariño», dijo, reclinándose en su sillón de cuero, «esto es bonito, pero la tecnología de seguridad es cosa de chicos. ¿Por qué no probar algo más accesible? Las apps de citas están de moda ahora mismo». Salí de esa reunión y fui directo a una cafetería, donde pasé 8 horas perfeccionando mi código en lugar de gritar al vacío como quería. Esa noche, me hice una promesa. Nunca más buscaría la aprobación de personas que no podían ver más allá de sus propios prejuicios. Casi me arruiné 3 veces ese primer año. Recuerdo una noche sentada en mi colchón en el suelo, rodeada de facturas sin pagar, llamando a clientes potenciales hasta las 3 de la madrugada. Tenía exactamente $427 en mi cuenta de empresa, y la nómina de mis 2 desarrolladores a tiempo parcial vencía en 2 días. El descubrimiento llegó de forma inesperada. Un banco mediano de Chicago había sido hackeado, perdiendo millones en datos de clientes. Mi algoritmo podría haberlo evitado. Sin nada que perder, llamé en frío a su director de tecnología a las 7 de la mañana, y lo contacté antes de que su asistente empezara a filtrar las llamadas. «Sé cómo asegurarme de que esto no vuelva a ocurrir», dije, saltándome las bromas. 15 minutos. Es todo lo que necesito. Esos 15 minutos lo cambiaron todo. Al final de la llamada, ya hacía preguntas técnicas que me indicaban su interés genuino. En un mes, teníamos un contrato. En 6 meses, mi sistema de seguridad estaba implementado en toda su red. Otros bancos siguieron su ejemplo. A los 27 años, mi empresa tenía contratos con instituciones financieras en 2 estados. Me mudé de mi estudio en Bushwick a un apartamento decente en Chelsea, contraté a un equipo de promotores y, por primera vez en mi vida, me sentí orgulloso de lo que estaba construyendo. Mis padres no se impresionaron en absoluto. Durante las escasas llamadas telefónicas, mi madre escuchaba durante unos 60 segundos antes de desviar la conversación hacia el último logro de Parker. Dejé de intentar explicarle lo que hacía o por qué era importante.
Luego llegó la fiesta de compromiso de mi hermano. Parker le había propuesto matrimonio a Tiffany Montgomery, su novia de la universidad irónicamente, mi ex mejor amiga del instituto. Nos distanciamos cuando ella empezó a salir con mi hermano, no porque yo me opusiera, sino porque poco a poco se fue absorbiendo por el club de admiración de Parker. La fiesta se celebró en el Hotel Plaza, con candelabros de cristal y torres de champán. Mis padres, por supuesto, no escatimaron en gastos. Llegué sola, con un vestido negro que me había costado más de lo que jamás había gastado en una sola prenda, una pequeña protección contra las inevitables comparaciones. Arlo, lo lograste. Mi madre me dio un beso en las mejillas. No estábamos seguros de si vendrías, con tus compromisos laborales. Por la forma en que dijo trabajo, uno podría pensar que estaba dirigiendo una red de juego clandestina en lugar de una empresa tecnológica en crecimiento. Parker parece feliz, dije, mientras observaba a mi hermano al otro lado de la habitación, con su brazo alrededor de la cintura de Tiffany. Son perfectos juntos, dijo mi madre radiante. Tiffany viene de muy buena familia. Su padre está en la junta directiva de 3 empresas de la lista Fortune 500. Se acercó más, bajando la voz. Nos darán nietos preciosos. Me disculpé y me dirigí al bar, pidiendo un gin tonic que pensaba beber con paciencia hasta que fuera socialmente aceptable antes de escapar. Parece que preferirías estar en cualquier otro lugar, dijo una voz profunda a mi lado. Me giré y me encontré con un hombre con un traje azul marino perfectamente entallado, con un rostro digno de películas clásicas, mandíbula pronunciada, ojos inteligentes y una sonrisa ligeramente torcida. Lo reconocí al instante, Wesley Montgomery, el hermano mayor de Tiffany. ¿Está novio?, pregunté, tomando un sorbo de mi bebida. Solo para otro forastero. Chocó su copa contra la mía. Para el Club de las Obras. Reí de verdad, por primera vez esa noche. Wesley y yo nos habíamos conocido en varios eventos sociales a lo largo de los años, pero nunca habíamos hablado en serio. Al igual que yo, él parecía vivir al margen de los focos de atención de su familia. Tiffany era la niña mimada de Montgomery, guapa, con gracia social, encaminada a una carrera en comisariado de arte que complementaba a la perfección su estatus. Nos escapamos a la terraza del hotel, con el horizonte de Nueva York brillando a nuestro alrededor. Durante horas, hablamos de todo, crecer a la sombra de hermanos perfectos, la presión de las expectativas familiares, nuestras verdaderas pasiones y sueños. Wesley era ingeniero arquitectónico y su pasión secreta era diseñar viviendas sostenibles en países en desarrollo. Mi padre cree que es una etapa, dijo, mirando la ciudad. Está esperando a que madure y me una a la empresa de inversiones familiar. Al menos tu carrera tiene sentido para tu familia, respondí. Mis padres todavía creen que juego con computadoras como si fuera un pasatiempo. Al final de la noche, cuando Wesley me pidió mi número, me pareció lo más natural del mundo. Allí estaba alguien que entendía lo que significaba medirse constantemente con estándares imposibles y encontrarte con carencias. Lo que siguió fue un romance apasionado que nos tomó a ambos por sorpresa. Wesley era todo lo que Parker no era, atento y genuinamente interesado en mi trabajo. Por primera vez, me sentí vista. No como la hermana de Parker ni como la hija decepcionante de Richard y Eleanor, sino como Arlo, compleja, ambiciosa, digna de atención. Nuestra relación floreció gracias a los fines de semana robados y las conversaciones nocturnas. Me traía comida para llevar a la oficina en momentos cruciales, se acercaba y me escuchaba mientras le explicaba mi último reto de programación. Visitaba sus obras y lo veía iluminarse al describir cómo un diseño en particular transformaría a una comunidad. Eres increíble, me dijo una noche mientras yacíamos enredados entre mis sábanas, con las luces de la ciudad proyectando dibujos en el techo. Nunca he conocido a nadie que vea el mundo como tú. Me enamoré profundamente de él. Por primera vez, entendí por qué la gente escribía canciones y poemas sobre este sentimiento. Esta sensación de que otra persona podía ver todos tus pedazos rotos y amarte no a pesar de ellos, sino gracias a ellos. 6 meses después, durante un fin de semana en Catskills, Wesley le propuso matrimonio con un anillo de esmeraldas antiguo que había pertenecido a su abuela. No es un diamante, dijo, deslizándolo en mi dedo. Te mereces algo tan único como tú. Dije que sí de inmediato, con el corazón más lleno de lo que jamás hubiera imaginado. Decidimos anunciar nuestro compromiso en la cena de ensayo de la boda de Parker y Tiffany, con su aprobación, por supuesto.
Tiffany parecía emocionada y me abrazó fuerte cuando se lo dijimos. Seremos hermanas por partida doble, susurró. La noche de la cena de ensayo, llevaba un vestido azul medianoche que, según Wesley, resaltaba el brillo dorado de mis ojos. Me sentía hermosa, segura de mí misma, lista para compartir nuestra felicidad. Pero al llegar al restaurante, presentí de inmediato que algo andaba mal. Tiffany no me miraba a los ojos. Parker parecía inusualmente tenso. Terminamos los aperitivos antes de que mi madre chocara sus copas. Tenemos noticias maravillosas, anunció radiante. A Parker le han ofrecido ser socio de su bufete. La mesa estalló en aplausos. Se sirvió más champán. Wesley me apretó la mano por debajo de la mesa. Nuestras noticias se pospusieron momentáneamente. Entonces llegó el segundo anuncio. Y, continuó mi padre, han decidido aceptar un puesto para abrir una sucursal en Londres. Se mudarán el mes que viene. Se me encogió el corazón. Tiffany se mudaba al otro lado del océano con mi hermano. Wesley estaría devastado por perder a su hermana. Nuestros planes de formar una familia doble parecían de repente peligrar. Después de cenar, encontré a Tiffany sola en el baño de mujeres, arreglándose el maquillaje con manos temblorosas. ¿Ibas a decírmelo?, pregunté, intentando que mi voz no se notara el dolor. Quise hacerlo, dijo, sin mirarme a los ojos en el espejo. Pero todo pasó tan rápido. ¿Y Wesley? Se le romperá el corazón. Entonces se giró hacia mí, con una expresión extraña en su rostro. Arlo, hay algo más que deberías saber. En ese momento, Wesley apareció en la puerta del baño de mujeres, con el rostro pálido. Tiffany, no. Ella merece saberlo, lo interrumpió Tiffany. No puedo seguir haciendo esto. La verdad emergió en fragmentos dolorosos. Wesley y mi hermano llevaban años juntos. Su relación había comenzado en la universidad, antes de que Tiffany apareciera. Parker, aterrorizado de decepcionar a nuestros padres, había empezado a salir con Tiffany como tapadera. Wesley, desconsolado pero aún enamorado, había permanecido en la vida de Parker. Y yo, susurré, con la voz apenas audible. ¿Acaso era solo otra tapadera? Wesley me tomó la mano. Empezó así, admitió con la voz quebrada. Pero me enamoré de ti de verdad. Lo que empezó como venganza se volvió genuino, te lo juro. La habitación se inclinó. Las piezas se encajaron en un horrible lugar, las llamadas secretas, las veces que Wesley se había mostrado inusualmente interesado en la agenda de Parker, la extraña tensión entre ellos en los eventos familiares. Me había utilizado, me había traicionado la única persona que me hacía sentir valorada. De la forma más retorcida posible, volví a ser solo una extensión de Parker, un peón en el juego de alguien más. Salí del restaurante sin despedirme de nadie, caminé 30 cuadras a trompicones en tacones, con lágrimas corriendo por mi rostro, antes de finalmente parar un taxi de vuelta a mi apartamento. Borré el número de Wesley, lo bloqueé en todas las plataformas y me sumergí en el trabajo con renovada intensidad. La chica que nunca había sido suficiente para su familia tampoco lo había sido para el hombre que decía amarla. Yo era un daño colateral en una historia de amor que nunca me había incluido. La noche que descubrí la traición de Wesley, regresé a mi apartamento y me acurruqué en el suelo del baño, sollozando hasta que me dolió la garganta. En un giro cruel, había perdido no solo al hombre que amaba, sino también la creencia de que podía ser realmente valorada por quien era. Cuando llegó la mañana, me arrastré hasta mi computadora portátil y escribí 3 correos electrónicos, uno cancelando todas mis reuniones del día, uno informando a mi equipo que trabajaría de forma remota y uno a mi abogado, eliminando el acceso de Wesley a mi edificio de apartamentos. Entonces hice lo que siempre hacía cuando me herían, canalicé mi dolor hacia el trabajo. Busqué el código de mi nuevo protocolo de seguridad y me perdí en su lógica y precisión. Las líneas de código no podían mentir. No podían fingir que te amaban mientras te usaban como peón en un juego retorcido. 3 semanas después, mientras finalizaba este nuevo sistema de seguridad, se produjo un ataque global de ransomware. Grandes corporaciones de todo el mundo encontraron sus datos cifrados, secuestrados por millones en criptomonedas. Bancos, hospitales, agencias gubernamentales, todos quedaron paralizados. Pero mis clientes permanecieron intactos. Mi protocolo de seguridad reconoció el patrón de ataque en sus primeras etapas y evitó la infiltración.
De repente, mi teléfono no paraba de sonar. Las revistas tecnológicas buscaban entrevistas. Las grandes corporaciones rogaban por implementaciones. La competencia hizo ofertas de adquisición. El algoritmo que había creado durante esas noches de insomnio y desilusión se había convertido en mi mayor triunfo profesional. El escudo invisible, así denominó una revista tecnológica mi software. El nombre se quedó. En 6 meses, pasé de 12 empleados a 50. Me mudé a oficinas más grandes en el distrito Flatiron y aparecí en la portada de revistas tecnológicas. El éxito no sanó mi corazón roto, pero me dio un propósito. Me dediqué por completo a hacer crecer mi empresa, trabajando 18 horas al día y durmiendo en el sofá de la oficina más a menudo que en mi propia cama. Mi equipo se preocupaba por mí, pero les aseguré que estaba bien. «Necesitas equilibrio», me dijo mi directora de operaciones, Mia, una noche mientras revisábamos las proyecciones trimestrales. «Solo trabajo y nada de diversión hacen de Arlo un jefe muy rico, pero muy solitario». Me reí, pero sus palabras me quedaron grabadas. La verdad era que me había construido muros tras la traición de Wesley. Dejé de salir con alguien, de hacer nuevos amigos, de hacer cualquier cosa que no contribuyera directamente al crecimiento de mi empresa. Tenía dinero y éxito, pero mi vida se había reducido a un solo objetivo. Todo cambió cuando recibí un correo electrónico de una firma de capital riesgo especializada en empresas tecnológicas lideradas por mujeres. Querían hablar sobre una posible inversión en mi próxima fase de crecimiento. La socia que me contactó, Alison Hess, tenía fama de ser mentora de fundadoras. Intrigada, acepté una reunión. Alison no era lo que esperaba. De unos 50 años, con el pelo canoso y unas gafas de lectura de un azul brillante sobre la nariz, se comportaba con la tranquila confianza de quien no tiene nada que demostrar. «Olvidémonos de las presentaciones aburridas», dijo tras unas breves palabras de cortesía. «Dime por qué empezaste esta empresa». La verdadera razón, no la versión simplificada. Por alguna razón, quizás su enfoque directo, quizás mi cansancio de fingir, y le dije la verdad. Sobre crecer a la sombra de Parker, sobre la indiferencia de mis padres, sobre la traición de Wesley. Así que construí esto porque necesitaba demostrar que valía la pena verme, terminé, arrepintiéndome de inmediato de mi franqueza. Lo siento. Eso fue poco profesional. Alison se quitó las gafas y me miró fijamente. Esa es la respuesta más sincera que he escuchado en 20 años invirtiendo. Y me dice 2 cosas. Tienes la pasión para triunfar y estás construyendo por las razones equivocadas. Disculpe. No me malinterpreten, su empresa es brillante. Pero la venganza y la validación son recursos finitos. ¿Qué pasa cuando has demostrado tu valía? ¿Cuándo lo has demostrado todo? ¿Qué te motiva entonces? No tenía respuesta. Nunca se me había ocurrido la pregunta. Voy a invertir, continuó, pero tengo una condición, que te tomes los fines de semana libres. Fines de semana de verdad, sin correos, sin programar, sin trabajar. Durante al menos 6 meses. Me reí. ¿Esa es tu condición? ¿No son puestos en la junta ni porcentajes de participación? Estoy invirtiendo en ti, Arlo, no solo en tu empresa. Y te estás volviendo loco. Se inclinó hacia adelante. Construye una vida que valga la pena vivir, no solo una empresa que valga la pena vender. A regañadientes, acepté sus condiciones. El primer fin de semana sin trabajar me pareció una especie de abstinencia. Caminé por mi apartamento, revisando mi teléfono constantemente, luchando contra el impulso de entrar en nuestro servidor solo para comprobar una cosa. El domingo por la tarde, estaba trepando por las paredes. El segundo fin de semana, me obligué a salir de mi apartamento. Caminé por Central Park, visité un museo por primera vez en años y cené sola en un restaurante en lugar de pedir comida para llevar a la oficina. Me sentí extraña, como si llevara ropa ajena. Para el tercer mes, algo cambió. Empecé a redescubrir aspectos de mí que no tenían nada que ver con el código ni con las valoraciones de empresas. Me apunté a un gimnasio de escalada. Tomé una clase de cerámica. Leí novelas en lugar de revistas de negocios. Y empecé a ver mi empresa de otra manera. No como un vehículo de validación, sino como una creación con un propósito que trascendía mis heridas personales. Lanzamos un programa de becas para mujeres jóvenes en tecnología. Desarrollamos soluciones de seguridad para organizaciones sin fines de lucro.
Creamos oportunidades de mentoría para chicas interesadas en las ciencias, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, STEM. Cuando una empresa de Fortune 100 ofreció adquirirnos por $175 millones, no solo pensaba en el dinero. Pensaba en el impacto, cómo nuestra tecnología podría proteger a millones de personas al implementarse a esa escala. El día que firmé los documentos de adquisición, de pie en aquella reluciente sala de juntas, rodeado de abogados y ejecutivos, sentí una extraña sensación de distanciamiento. Este momento, la culminación de años de trabajo y sacrificio, debería haber sido más trascendental. Sin embargo, solo podía pensar, ¿y ahora qué? La respuesta me llegó al salir del edificio. Por primera vez en mi vida, podía construir algo solo para mí. No para demostrarles mi valía a mis padres, ni para mostrarle a Wesley lo que había perdido, ni siquiera para consolidarme en el mundo tecnológico. Algo puramente para mi propia felicidad. Con la adquisición completada y mi reputación profesional afianzada, decidí asistir a la cena de acción de gracias de mi familia. Hacía años que no me sentaba a la mesa de mis padres, pero tenía curiosidad, ¿por fin me verían ahora? Con una salida exitosa en mi haber, publicada en el Wall Street Journal, ¿por fin sería digno de su atención? Llegué con una botella de vino cara y un corazón lleno de esperanza. Mi madre me recibió con su habitual beso al aire, mi padre con un apretón de manos distraído. Parker y Tiffany ya estaban allí, de vuelta de Londres para las vacaciones. «Arlo», exclamó Tiffany con entusiasmo forzado. «Hace siglos. Me encanta tu vestido. ¿Es de esa nueva boutique en Madison?» Sonreí cortésmente, notando el cuidado con el que evitaba mencionar a su hermano o a mi compañía. Parker me saludó con la cabeza desde el otro lado de la habitación, abrazando a su hijo de 3 años. Había envejecido desde Londres, canas en las sienes, arrugas alrededor de los ojos que antes no tenía. Durante la cena, la conversación giró en torno a la vida de Parker y Tiffany en Londres. Mi madre no paraba de exclamar, «El bufete de Parker representa a la familia real en una disputa inmobiliaria. Y Tiffany está embarazada de nuevo, ¿verdad que es maravilloso?» Cuando por fin hubo un respiro, mencioné la adquisición. ¿La respuesta de mi padre? La tecnología es complicada. Me alegro por ti, cariño, pero volvamos a las noticias de Parker. Algo que todos podemos entender. Nada había cambiado. A pesar de todo lo que había logrado, seguía siendo invisible en esta casa. Darme cuenta de ello no me dolió tanto como antes. En cambio, sentí una extraña sensación de claridad y libertad. Me disculpé temprano y rechacé el postre. Mientras esperaba el ascensor en el edificio de mis padres, mi teléfono vibró con un mensaje de Parker. «Felicidades por la adquisición. Realmente impresionante». Me quedé mirando el mensaje, sin saber cómo responder. Era el primer reconocimiento que me hacía por mi éxito profesional, demasiado poco, demasiado tarde, y, sobre todo, enviado cuando nuestros padres no podían verme. Decidí no responder. 2 semanas después, compré la finca en el Valle del Hudson. No como un trofeo, sino como una declaración. Un lugar donde yo establecía las reglas, donde decidía a quién pertenecía. La propiedad había sido puesta en venta discretamente por un productor de Broadway de avanzada edad que buscaba reducir su tamaño. Ubicada en 50 acres con vistas al río Hudson, contaba con una magnífica casa principal construida con piedra y madera local, con ventanales que enmarcaban el agua y las montañas circundantes. Detrás de la casa, un manantial natural alimentaba un lago que reflejaba el cielo como un cristal pulido. Al cruzar la puerta principal, algo en mi interior se tranquilizó. Esto no era solo una casa, era una posibilidad. Un lienzo en blanco donde podía crear algo honesto y auténtico, libre de las expectativas y decepciones de mi pasado. «Necesita reformas», advirtió el agente inmobiliario mientras recorríamos el interior ligeramente desgastado. El anterior dueño se centraba más en el entretenimiento que en el mantenimiento. «Es perfecto», respondí, ya imaginando lo que podría llegar a ser. Firmé los papeles al día siguiente, pagando en efectivo para evitar complicaciones. El agente se quedó atónito cuando ni siquiera negocié el precio de 5 millones de pesos. «¿Estás seguro?», preguntó. La mayoría de los compradores al menos harían una contraoferta. Sonreí. Hay cosas que valen exactamente lo que cuestan. Mientras sostenía las llaves en la mano, al alejarme del cierre, sentí que se me quitaba un peso de encima.
Por primera vez en mi vida, estaba construyendo algo, no para demostrar mi valía a los demás, sino para crear un espacio que honrara mi verdadera identidad. No sabía que este santuario pronto se convertiría en el escenario de la venganza más satisfactoria que nunca planeé. Contraté a artesanos locales para restaurar mi finca en el Valle del Hudson, supervisando personalmente cada detalle. No era una exhibición de riqueza. Era el hogar que estaba creando para la niña que una vez fue olvidada bajo los árboles de Navidad y traicionada por aquellos en quienes más confiaba. La renovación duró 11 meses. La abordé con la misma intensidad que le había dado a mi empresa, sumergiéndome en cada decisión, desde los cambios estructurales hasta los elementos decorativos más pequeños. El proceso resultó ser una experiencia sanadora que no había previsto. La mayoría de los clientes simplemente aprueban los diseños y firman los cheques, dijo Mako, el contratista principal, mientras le comentaba las ventajas de las diferentes especies de madera para las estanterías de la biblioteca. Realmente estás construyendo este lugar con el alma, ¿verdad? Tenía razón. Cada decisión reflejaba algo esencial de quién era yo, no de quién esperaban los demás que fuera. Diseñé la gran sala con una chimenea lo suficientemente grande como para entrar, hecha con piedras de río recogidas de la propia propiedad. Los ventanales de piso a techo enmarcaban el río Hudson, permitiendo que la luz natural inundara el espacio durante todo el día. Elegí muebles que invitaban a la comodidad genuina, sofás de cuero mullidos en los que uno podía hundirse durante horas, lámparas de lectura colocadas en ángulos perfectos, mesas que resistieran el uso real en lugar de ser simples piezas de exhibición. La cocina se convirtió en el corazón de la casa, con una enorme isla tallada en una sola losa de nogal, electrodomésticos de calidad profesional y un jardín de hierbas contiguo visible a través de puertas francesas. Quería un espacio donde la gente pudiera reunirse con naturalidad, donde las conversaciones fluyeran con la misma facilidad que el vino. ¿Estás planeando recibir invitados?, me preguntó el diseñador de la cocina cuando insistí en tener 2 lavavajillas y una cocina de gran tamaño. Con el tiempo, respondí, aunque no tenía planes concretos. La verdad era más complicada. Estaba creando el espacio cálido y acogedor que siempre había anhelado de niña, donde nadie se sintiera pequeño ni indeseado. La biblioteca era mi santuario personal, con estanterías hechas a medida que llegaban hasta el techo y una escalera con ruedas para acceder a los libros más altos. Un ventanal daba al lago, con un asiento junto a la ventana lo suficientemente amplio como para tumbarse a leer. Llené las estanterías con libros que realmente amaba, no con los impresionantes clásicos encuadernados en cuero que mis padres exhibían pero nunca abrían. En la planta superior, creé 8 habitaciones para invitados, cada una con su propia personalidad y baño privado. Una tenía paredes pintadas de azul medianoche con constelaciones plateadas. Otra tenía láminas botánicas enmarcadas en oro antiguo. Una tercera ofrecía estanterías de piso a techo y un rincón de lectura. Las amueblé con sábanas impecables, toallas de felpa y artículos de tocador cuidadosamente pensados, el tipo de detalles que hacen que los huéspedes se sientan realmente bienvenidos. Mi propio dormitorio en suite ocupaba el ala este, con ventanas que captaban el amanecer sobre el río. A diferencia del formal e intocable dormitorio principal de mi casa de la infancia, diseñé este espacio para una auténtica comodidad. Una cama king size con las sábanas más suaves que pude encontrar, una chimenea que se encendía con solo pulsar un interruptor en las noches frías y una sala de estar donde a menudo me acurrucaba con un café y un libro. El baño contiguo tenía una enorme bañera bajo una claraboya, para poder bañarme bajo las estrellas. La ducha era para 2, una opción optimista para una mujer que había renunciado a las relaciones, pero yo estaba diseñando para el futuro que quería, no para el pasado que me había hecho daño. En el exterior, restauré la belleza natural de la propiedad, añadiendo elementos que favorecían tanto la soledad como la reunión. Un patio de piedra se extendía desde la gran sala, con una fogata rodeada de sillas Adirondack. Senderos serpenteaban por el bosque, llevando a rincones escondidos para meditar y vistas espectaculares. El lago volvió a ser apto para nadar tras una cuidadosa restauración ambiental, con un pequeño muelle donde a menudo me sentaba con los pies en el agua, observando a las garzas pescar al amanecer. Durante la renovación, mantuve la propiedad en secreto. Nada de publicaciones en redes sociales, ni menciones a mi familia ni a mis antiguos compañeros. Esta era mía, sin que me la quitaran de encima ni me la compararan con Parker. Cuando por fin terminé la obra, pasé una semana sola en la casa, moviéndome de una habitación a otra, tocando superficies, sentándome en diferentes sillas, observando cómo cambiaba la luz a lo largo del día.
Necesitaba sentir el espacio como completamente mío antes de compartirlo con nadie más. La última noche de aquella semana solitaria, encendí una chimenea en el gran salón y abrí una botella de champán. De pie frente al ventanal, viendo la luna salir sobre el río, levanté mi copa en un brindis silencioso. Para la chica que nunca fue suficiente, mira lo que has construido. Para la familia que no pudo ver tu valor, su pérdida. Para el hombre que te usó como peón, no eres daño colateral de nadie. Había creado más que una casa. Había construido una fortaleza de autoestima, ladrillo a ladrillo, con mucho dolor, más fuerte por todas las grietas que había reparado. Lo que no sabía entonces era cuán pronto este santuario se convertiría en el escenario de un ajuste de cuentas inesperado. Mi teléfono vibró exactamente a las 6:43 de la tarde del 1 de diciembre. Un mensaje de mi padre lo cambió todo. Este año, solo la familia de Parker. Seremos pequeños. Me quedé mirando la pantalla, con el dolor familiar extendiéndose por mi pecho mientras estaba en la cocina, con la oscuridad del valle del Hudson presionando contra las ventanas. El texto no debería haberme sorprendido. Año tras año, había sido una ocurrencia tardía en las celebraciones familiares. Sin embargo, algo en la informal despedida en esas 8 palabras me impactó de manera diferente. No discutí. No supliqué. Simplemente respondí, entendido. Pero al dejar el teléfono sobre la encimera de mármol, algo en mi interior, una brasa que había ardido lentamente durante años, cobró vida de repente. Esta Navidad sería diferente. Necesitaba confirmar mis sospechas, así que llamé a mi prima Gillian. Habíamos sido muy cercanas de niñas antes de distanciarnos de adultas, aunque todavía intercambiábamos mensajes de cumpleaños y tomábamos café de vez en cuando ella estaba en la ciudad. Arlo. Su voz denotaba sorpresa. ¿Todo bien? ¿Recibiste una invitación para la Navidad de mis padres este año?, pregunté sin preámbulos. Ella se rió, pero sin humor. No. El tío Tomás le envió un mensaje a mamá diciendo que lo van a mantener pequeño, solo la familia de Parker. Así que no soy la única, dije, más para mí que para ella. Nunca lo es, respondió Gillian. El año pasado fue la fiesta del bebé de Parker y Tiffany, ¿recuerdas? El año anterior fue la fiesta de promoción de Parker. Estoy casi segura de que el año que viene será la fiesta de aceptación del kinder de su hijo o algo igual de ridículo. Una idea empezó a formarse en mi mente, no por despecho, sino por reconocimiento. Si mis padres volvían a centrar la Navidad en Parker, creando una celebración donde solo su familia inmediata fuera considerada necesaria, tal vez yo podría ofrecer una alternativa. Una reunión para todos los que habían sido excluidos, todos los que habían sentido que no eran suficientes. Gillian, dije lentamente, ¿te gustaría venir a mi casa por Navidad? Tengo mucho espacio. ¿Tu apartamento? Es bonito, pero no es mi apartamento. Es mi casa en el Valle del Hudson. Hubo una pausa. ¿Tienes una casa en el Valle del Hudson? Sí, lo hago. Y estoy invitando a todos los que no fueron lo suficientemente importantes para la lista de Navidad de mis padres. Gillian no lo dudó. Cuenta con nosotros. De todas formas, los niños han estado preguntando por ti. Durante los días siguientes, hice más llamadas. A mi abuela, que se había visto relegada a las visitas obligatorias en vacaciones desde la muerte de mi abuelo. A mi tío Frank, que había caído en desgracia al elegir una carrera artística en lugar de finanzas. A mi tía Lidia, que nunca encajó del todo en la familia tras casarse con una mujer que mis padres consideraban inapropiada. Uno a uno, aceptaron. Algunos con sorpresa, otros con risas cómplices. La lista de invitados aumentó a 17 personas, todas unidas por la experiencia compartida de ser marginadas. ¿Lo saben?, preguntó mi abuela cuando llamé. ¿Tus padres? No, respondí. Y no se lo voy a decir. No se trata de ellos. Se trata de nosotros. Contraté a una chef local llamada Margot, cuyo pequeño restaurante de cocina de la granja a la mesa había quedado eclipsado por establecimientos más modernos a pesar de su increíble talento. Cuando recorrió la cocina, pasando la mano por la isla de Nogal, me miró con un brillo especial. Podría crear magia aquí, dijo. Eso es justo lo que quiero, le dije. Una comida que la gente recuerde mucho después de que se retiren los platos. Me entregué a los preparativos con una intensidad que incluso a mí me sorprendió.
Quería que esta reunión fuera perfecta, no con la sosa forma de organizar eventos dignos de Instagram que tenía mi madre, sino con un ambiente cálido y considerado. Decoré la finca yo mismo, evitando la ayuda profesional. Un árbol de 4,5 metros dominaba la gran sala, adornado con adornos de cristal soplado en tonos azules y plateados intensos que captaban la luz como estrellas atrapadas. Envolví guirnaldas de pino y acebo alrededor de barandillas y marcos de puertas. Su fragancia llenaba el aire con recuerdos de navidades pasadas y la promesa de algo nuevo. Afuera, miles de pequeñas luces blancas transformaban la propiedad en un bosque encantado. El efecto contra el paisaje nevado era impresionante, como adentrarse en un mundo alejado de las decepciones de la realidad. Para cada huésped, preparé su habitación con detalles personales que honraban su verdadera identidad. Para mi abuela, una colección de pañuelos de seda vintage exhibidos en una caja de sombras, en reconocimiento a la pasión que mi padre siempre había tachado de frívola. Para los hijos de Gillian, canastas de regalo personalizadas con libros y juegos elegidos específicamente según sus intereses. No hice esto para herir a mis padres ni para demostrarle nada a Parker. No fue una venganza en el sentido tradicional. Fue una recuperación de la alegría navideña, de la conexión familiar, de mi propia historia. El día antes de que todos llegaran, me quedé sola en la sala. Afuera nevaba, cubriendo el paisaje de un blanco inmaculado. La chimenea crepitaba, proyectando sombras danzantes en las paredes. Por primera vez, sentí plena paz con mi decisión. Esta Navidad no se definiría por quien no estuvo allí, sino por quien estuvo, gente que realmente quería estar presente, ver y ser vista. Lo que no podía prever era lo rápido que se difundiría la noticia ni lo dramáticas que serían las consecuencias. El primer coche llegó temprano la mañana de Nochebuena. Gillian salió, con el aliento entrecortado en el aire frío, y sus 2 hijos salieron dando tumbos tras ella. Se detuvo al pie de la escalera de piedra, contemplando la finca con los ojos muy abiertos. Arlo, esto es increíble. Nunca dijiste. Sonreí, ajustándome el suéter para protegerme del frío de diciembre. Pasa. Hay chocolate caliente esperándote. Las mirabas en sus rostros al entrar en la gran sala, los techos altos, la enorme chimenea con llamas que ya danzaban, el imponente árbol cuyas luces se reflejaban en los ventanales, valieron cada centavo que gasté. Los niños se quedaron paralizados un momento antes de correr hacia la ventana para ver cómo los copos de nieve caían sobre el río Hudson. Tú construiste esto, susurró Gillian, agarrando la mía con su mano. Lo compré. Luego lo hice mío, respondí. A lo largo del día, más coches avanzaban por el largo camino de entrada. Cada llegada traía la misma expresión de asombro, seguida de cálidos abrazos, más sinceros que cualquier otro que hubiera recibido en casa de mis padres en años. Mi abuela llegó con mi tía Lidia y su esposa, Kate. A sus 78 años, mi abuela seguía elegante con su abrigo de cachemira, aunque se apoyaba más en su bastón que la última vez que la vi. Se le llenaron los ojos de lágrimas al entrar. Esto me recuerda al albergue de montaña donde tu abuelo me propuso matrimonio, dijo, apretándome la mano. Le habría encantado este lugar. El tío Frank llegó con su novio actual, un bailarín 30 años menor que él, a quien mis padres, deliberadamente, jamás habían invitado a las reuniones familiares. Mi primo Blake llegó en coche desde Filadelfia con su esposa y su hija adolescente, quienes, me encantó descubrir, compartían mi pasión por la programación. Al anochecer, la casa bullía de conversaciones y risas. El aroma de la comida de Margot inundaba cada rincón, pato asado, especias para calentar, pan recién hecho. Los niños corrían por los pasillos jugando a juegos elaborados de su propia invención. En la biblioteca, el tío Frank descubrió el piano y empezó a tocar villancicos. Su voz aún conservaba fuerza a pesar de los años. Lo atravesé todo en un estado de silenciosa maravilla. Así era como podía ser una familia, gente genuinamente feliz de estar junta, sin nadie actuando para obtener aprobación, sin jerarquías de valor. Margot se lució con la cena de Nochebuena. La larga mesa del comedor relucía con cristal y plata. La comida comenzó con sopa de calabaza con pipas de calabaza tostadas, seguida de pato asado con glaseado de cerezas, patatas asadas con romero y coles de Bruselas con tocino. De postre, creó un espectacular buche de Noel, decorado como un tronco nevado. Coloqué a mi abuela a la cabecera de la mesa, una posición que mi padre nunca le había permitido. Al brindar, ella miró a los rostros reunidos y dijo, por Arlo,
quien nos recordó lo que debería ser una familia. Las copas tintinearon. Al otro lado de la mesa, la tía Lidia me miró y articuló, gracias. Después de cenar, nos reunimos en el salón. El tío Frank tocaba el piano mientras los niños revisaban los regalos bajo el árbol. No eran regalos caros, les había pedido a todos que fueran sencillos. Pero cada uno había sido elegido con mucho cariño. Mi primo Blake, que había luchado contra la adicción después de años de críticas por parte de mi padre, se sentó a mi lado en el sofá. No he bebido nada en 6 meses, dijo en voz baja. Le apreté el hombro. Estoy orgulloso de ti. Nadie me había dicho eso antes, respondió con voz ronca. Más tarde, mientras los copos de nieve bailaban fuera de las ventanas, Ji-Yan me llevó aparte. ¿Creaste algo mágico aquí, Arlo? Pero tengo curiosidad, ¿hiciste esto solo para fastidiar a tus padres? Consideré su pregunta con atención. No. Lo hice porque, por una vez, quería estar rodeada de gente que me viera. Que me viera de verdad. Y quería transmitir esa misma sensación a todos los que habían sido ignorados. Esa noche, después de que todos se acostaran, me senté solo junto al fuego, observando las brasas arder. Por primera vez en mi vida, me sentí completo. No porque les hubiera demostrado nada a mis padres, sino porque finalmente había dejado de intentarlo. La mañana de Navidad llegó con nieve fresca y la luz del sol entrando a raudales por las ventanas. Los niños se despertaron primero, sus voces emocionadas resonando por toda la casa al descubrir que Papá Noel los había encontrado incluso en este nuevo lugar. Nos reunimos alrededor del árbol en pijama y bata, con tazas de café y chocolate caliente en la mano. Cada regalo se abrió con sincero agradecimiento. No hubo comparaciones ni decepciones ocultas. Cuando mi abuela abrió la caja de música vintage que había encontrado en su pueblo natal, se le llenaron los ojos de lágrimas. Tuve uno igualito a este de niña, dijo, pasando los dedos por el diseño de perlas incrustadas. Tu abuelo me lo regaló en nuestro primer aniversario. Lo sé, respondí. Contaste esa historia una vez en una cena familiar. Nadie más te escuchaba, pero yo sí. Me sujetó la cara entre sus manos de papel. Siempre fuiste tú quien prestó atención a lo importante. Al mediodía, mientras nos sentábamos a desayunar huevos Benedict, tostadas francesas y fruta fresca, el hijo adolescente de Ji-Yan me hizo la pregunta que tanto me aterraba. ¿Vamos a publicar alguna de estas fotos? Este lugar es una locura. Mis amigos se volverían locos. Un momento de silencio incómodo se apoderó de la mesa. Todos sabían lo que significaría publicar fotos, mis padres verían dónde estaban todos. La separación cuidadosamente construida entre su Navidad y la nuestra se derrumbaría. Puedes publicar lo que quieras, dije finalmente. Esto no es un secreto. Es solo nuestro. Por la tarde, las redes sociales estaban repletas de fotos publicadas por mis primos y sus hijos. Imágenes de la finca, la cena, el árbol. Los comentarios abundaban, la mejor Navidad de mi vida, estoy muy agradecida de que me hayan incluido. Por fin unas fiestas que me hacen sentir como en familia. Me mantuve alejado del teléfono y opté por participar en una enorme pelea de bolas de nieve que había estallado en el jardín delantero, seguida de un descenso en trineo por la suave colina detrás de la casa. Estaba ayudando a construir un fuerte de nieve con el hijo menor de Ji-Yan cuando sentí que mi teléfono vibraba repetidamente en el bolsillo. Mensajes de texto de mi madre, ¿dónde están todos? Tu abuela no contesta el teléfono. Arlo, ¿sabes por qué la tía Lidia nos canceló la cita de mañana? Tu padre está molesto. ¿Qué pasa? Entonces mi padre me dijo, ¿qué has hecho? Todo el mundo dice que están en tu casa. Y por último, de Parker, muy madura, hermanita. Mamá está llorando. Guardé el teléfono en el bolsillo y seguí empacando nieve en la muralla del fuerte. Cualquier tormenta que se avecinara podía esperar. Este momento, justo aquí, con risas resonando en el suelo nevado, era lo que importaba. El enfrentamiento, cuando llegara, lo cambiaría todo. Mi teléfono sonó a las 7 de la noche de Navidad. Los niños estaban viendo cómo el Grinch robó la Navidad en la sala de cine, el tío Frank le estaba enseñando a la hija de Blake a tocar el piano en la biblioteca, y los adultos estaban reunidos alrededor del fuego con vino caliente. Salí al porche, con el aire frío en la cara, y contesté. Arlo, ¿qué demonios es esto? La voz de mi padre sonaba tensa por la ira.
has arruinado la Navidad familiar. Tu madre está destrozada. Respiré hondo, viéndolo nublarse en el aire gélido. Invité a quienes fueron excluidos de tu pequeña Navidad. Nadie fue secuestrado. Se trata de Parker, ¿no? Siempre has tenido celos de tu hermano. La acusación fue tan predecible que casi me río. No, papá. Son 20 años de ser invisible, a menos que me compararan con Parker. Eso es ridículo. Siempre los hemos tratado a ambos por igual. Papá, tú pagaste toda la educación de Parker en Columbia. Yo tuve que trabajar en 3 empleos en Cornell. Él necesitaba. Lo interrumpí. Por una vez, para. Esto ya no es una competición. No intento demostrar nada. Solo quería crear una Navidad donde todos se sintieran valorados. Hubo un largo silencio. Entonces mi madre se puso al teléfono, con la voz llena de lágrimas. Arlo, ¿cómo pudiste hacernos esto? ¿A tu hermano? Parece que somos unos padres pésimos. No te hice nada. No publiqué ni una sola foto. No dije nada en tu contra. Simplemente abrí mi casa a personas que, como yo, fueron consideradas innecesarias este año. Tu casa, respondió la voz de mi padre, escéptica. ¿Qué es este lugar del que tanto hablan? Mi propiedad en el Valle del Hudson. La compré después de vender mi empresa. ¿Qué empresa? Su confusión era genuina, y eso lo decía todo. La empresa de software de seguridad que creé desde cero. La que se vendió por $175 millones el año pasado. La que mencioné en Acción de Gracias antes de que volvieras a hablar del trabajo de Parker en Londres. Se hizo un silencio atónito. Mi abuela apareció en la puerta con la preocupación grabada en el rostro. Tapé el teléfono. No pasa nada. Enseguida voy. Ella asintió y el entendimiento se transmitió entre nosotros. Volví a la llamada. Tengo que irme. Estamos a punto de tomar el postre. Arlo, espera, empezó mi madre. Adiós, mamá. Feliz Navidad. Terminé la llamada y me quedé un momento en el aire fresco, viendo cómo mi aliento se nublaba y se disipaba. Dentro, oía risas, el piano, voces que me llamaban a unirme a ellas. Por delante, calidez y pertenencia. Atrás, toda una vida buscando la aprobación que nunca llegaría. Elegí la calidez. A la mañana siguiente, me desperté con otro mensaje de mi padre: necesitamos hablar en persona. Este comportamiento es inaceptable. No respondí. En cambio, me uní a todos para desayunar panqueques, seguido de un paseo en trineo y patinaje sobre hielo en el lago congelado. El día transcurrió en un torbellino de placeres sencillos, concursos de muñecos de nieve, juegos de mesa junto a la chimenea, maratones de películas con palomitas sin límite. Mi teléfono volvió a sonar esa noche. Esta vez, Parker, mamá no ha parado de llorar. Papá está furioso. Espero que estés contento con el daño que has causado. Casi respondí, casi me defendí, pero me detuve. ¿Qué podía decir? ¿Qué lamentaba que quienes habían sido excluidos se sintieran bienvenidos en otro lugar? ¿Qué lamentaba haber creado una Navidad donde todos se sintieran valorados? En lugar de eso, apagué mi teléfono y me reincorporé a la reunión en la gran sala, donde el tío Frank estaba dirigiendo un canto de villancicos improvisado. Los días entre Navidad y Año Nuevo estuvieron llenos de paseos en trineo, juegos de mesa y largas conversaciones que se extendían hasta la noche. Nadie mencionó a mis padres ni a Parker. Era como si todos hubiéramos acordado tácitamente centrarnos en lo que habíamos construido juntos en lugar de en lo que habíamos dejado atrás. La mañana del 30 de diciembre, mientras desayunábamos planeando las festividades de Nochevieja, sonó el timbre. Se me heló el corazón. Sabía, incluso antes de llegar a la puerta, quién estaría al otro lado. Mis padres se veían extrañamente pequeños en contraste con la imponente fachada de la finca. Mi padre, siempre tan imponente en mi mente, parecía de alguna manera disminuido, con los hombros encorvados por el frío. Mi madre se aferraba a su bolso de diseñador como si fuera un escudo. ¿Podemos entrar?, preguntó mi padre, con un tono cuidadosamente controlado. Dudé, luego me hice a un lado. Esta confrontación había sido inevitable desde el momento en que envié mis invitaciones.
Una parte de mí, la chica que había pasado décadas buscando su aprobación, quería disculparse, explicar, justificar. Pero la mujer en la que me había convertido sabía que no había nada que justificar. Este era mi hogar. Esta era mi familia elegida. Y por una vez, no era yo quien tenía que demostrar mi valía. Mientras los conducía a la gran sala donde había evidencia de nuestras felices fiestas por todas partes, juegos de mesa apilados en mesas de café, dibujos de niños pegados a las paredes, fotos familiares de nuestra cena de Navidad expuestas de manera prominente, sentí una sensación de tranquila certeza. Lo que pasara después se haría en mis términos. La tensión en la gran sala era palpable mientras mis padres observaban el entorno. La mirada de mi madre se detuvo en las fotos familiares expuestas en la repisa de la chimenea, la de mi padre en la impresionante vista del río Hudson que se veía a través de las ventanas. ¿Tú construiste esto? Era lo más parecido al asombro que jamás había escuchado en su voz. Lo compré. Luego lo renové. Sí. Mi madre se quedó atrás, con una incertidumbre que nunca antes había experimentado. Arlo, esto es extraordinario. ¿Por qué no nos lo dijiste? ¿Te habría importado? La pregunta se me escapó antes de que pudiera detenerla. Mi padre se sonrojó. Claro que nos habría importado. Eres nuestra hija. ¿Lo soy? Porque durante la mayor parte de mi vida, sentí que Parker era tu hijo, y yo solo, un extra. La última opción. La que nunca estuvo a la altura. Eso no es verdad, protestó mi madre, pero su voz carecía de convicción. Los llevé a la cocina y serví café en tazas que había seleccionado personalmente de un alfarero del pueblo. A través del arco, pudimos ver a mis primos enseñando a sus hijos a jugar al ajedrez junto al fuego, a mi abuela dormitando plácidamente bajo un rayo de sol, al tío Frank enfrascado en una conversación con Blake. ¿Sabías que cuando vendí mi empresa, el Wall Street Journal publicó un perfil sobre mí? Calificaron lo que construí de revolucionario. ¿Lo leíste? Se miraron. Mi padre se aclaró la garganta. No lo sabíamos. Porque nunca preguntaste. Nunca preguntaste sobre mi vida, mi trabajo, mis sueños. Todo giraba siempre en torno a Parker. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. No nos dimos cuenta. Sí, lo hiciste, dije en voz baja. Simplemente no pensaste que importara. El silencio que siguió estuvo cargado de décadas de verdades no dichas. Finalmente, mi padre dejó la taza. No sé qué decir excepto: lo siento. Te fallamos. Fue la primera disculpa sincera que le escuché. Ni excusas ni justificaciones, un simple reconocimiento de la verdad. No te invité aquí para disculparte, dije. Te invité porque quería que vieras quién soy. No en comparación con Parker. No como tu segundo hijo. Solo como yo. Mi madre extendió la mano por encima de la isla, cubriendo la mía con su mano. ¿Nos darás otra oportunidad de conocerte? No respondí de inmediato. Las heridas de toda una vida no se curaban en una sola conversación. Pero al observar este hogar que había creado, esta prueba tangible de mi propio valor, me di cuenta de que ya no necesitaba su aprobación para sentirme completo. Voy a celebrar la Pascua aquí, dije finalmente. Todos van a volver. Tú, papá y Parker son bienvenidos. Pero hay una condición. ¿Qué es eso?, preguntó mi padre. En esta mesa, todos son iguales. Todos tienen un lugar. Si puedes aceptarlo, siempre tendrás un lugar aquí. Asintieron, comprendiendo el peso de lo que les estaba ofreciendo, no solo el perdón, sino la oportunidad de ser parte de algo auténtico. Al salir, mi madre se detuvo en la puerta. Había un joven, ¿verdad? ¿Wesley? ¿Qué le pasó? La pregunta me pilló desprevenido. Hacía meses que no pensaba en Wesley. Esa es una historia para otro momento, dije simplemente. Después de que se fueron, caminé sola por la casa silenciosa, rozando la suave barandilla de madera y la fría piedra de la chimenea. En cada habitación aún persistían los ecos de risas y conversaciones navideñas. Salí a la terraza trasera y observé cómo el sol de la tarde proyectaba largas sombras sobre el terreno nevado. Recibí un mensaje de Gillian: los niños ya están preguntando cuándo podemos volver. Sonreí, escribiendo mi respuesta: la puerta siempre está abierta para aquellos que quieran estar aquí.
Esa noche, mientras todos nos reuníamos para nuestra última cena antes de que comenzaran las partidas al día siguiente, mi abuela brindó. Por Arlo, dijo, quien nos enseñó a todos que la familia no se trata de con quien naciste, sino de quien te ve de verdad. Las copas tintinearon alrededor de la mesa. Al mirar esos rostros, algunos los conocía de toda la vida, otros apenas empezaba a conocerlos de verdad, sentí una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. Había dejado de perseguir un asiento en la mesa de otros. Había construido la mía, y todos los que estaban allí habían elegido estar allí. En ese momento, de pie en el hogar que había creado, comprendí la verdad que me había eludido durante tantos años. No necesitas luchar por un lugar donde simplemente te toleran. Puedes construir tu propio santuario, uno lo suficientemente grande para todos los que te aman de verdad. Y esa, en última instancia, es la venganza más dulce de todas.